¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Cummins, Land Rover, Mazda, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema P0613 OBDI está asociado con el circuito de detección de voltaje del generador. Cuando el módulo de control del tren motriz PCM detecta señales incorrectas dentro del circuito de detección de voltaje del generador, se establecerá el código P0613 según el vehículo y el mal funcionamiento específico, la luz de advertencia de la batería, la luz de verificación del motor o ambas se iluminarán. Los códigos relacionados asociados con este circuito son P063A, P063B, P063C y P063D. El propósito del circuito de detección de voltaje del generador es monitorear el alternador y el voltaje de la batería durante la operación del vehículo. El voltaje de salida del alternador debe estar en un nivel que sea capaz de compensar el consumo de batería de los componentes eléctricos, incluidos el arrancador, la iluminación y otros accesorios. Además, el regulador de voltaje debe ajustar la salida para proporcionar suficiente voltaje para cargar la batería. El PCM establece el código P0613 cuando detecta una situación de bajo voltaje dentro del circuito de detección del generador. Alternador. Ejemplo de un alternador. Generador. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La severidad de este código puede variar enormemente de solo una luz de verificación iluminada del motor o una luz de advertencia de batería en un vehículo que arranca y corre hacia un automóvil que no arrancará en absoluto. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0613 pueden incluir lámpara de advertencia de batería iluminada, el motor no enciende, el motor arrancará más lento de lo normal. Compruebe la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P0613 pueden incluir alternador defectuoso, regulador de voltaje defectuoso, correa serpentina suelta o dañada, tensor de correa serpentina defectuoso, fusible fundido, enlace fusible, si corresponde, conector corroído o dañado, cable de batería corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, PCM defectuoso, batería defectuosa. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P063C? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los conectores de cableado y las conexiones a la batería, el alternador, el PCM y el regulador de voltaje. Algunas configuraciones del sistema de carga pueden ser más complejas, incluidos relés, enlaces con fusibles y fusibles. En algunas circunstancias, la inspección visual también debe incluir el estado de la correa serpentina y el tensor de la correa. La correa debe estar apretada con cierta flexibilidad visual y el tensor debe moverse libremente y aplicar la cantidad adecuada de presión sobre la correa serpentina. Según el vehículo y la configuración del sistema de carga, un regulador de voltaje defectuoso o dañado requerirá un reemplazo del alternador en la mayoría de las circunstancias. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. La herramienta ideal para usar en esta situación es un dispositivo de diagnóstico del sistema de carga. Si está disponible, los requisitos de voltaje dependerán mucho del año y modelo específicos del vehículo. Verificaciones de voltaje. El voltaje de la batería debe ser de 12 voltios y la salida del alternador debe ser mayor para compensar los consumos eléctricos y cargar la batería
batería también. La falta de voltaje indica un alternador defectuoso, un regulador de voltaje o un problema de cableado. Si la salida de voltaje del alternador está en el rango apropiado, esto es una indicación de que la batería requiere reemplazo o existe un problema de cableado. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, alternador, regulador de voltaje y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado, y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Sustitución del alternador, reemplazo de fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, limpieza de corrosión de conectores, reparación o reemplazo de cableado, reparación o reemplazo de cables de batería o terminales, sustitución del tensor de correa serpentina, sustitución del cinturón serpentino, sustitución de la batería, parpadeando o reemplazando PCM. Los errores comunes pueden incluir reemplazar el alternador, la batería o PCM cuando el cableado dañado u otro componente es el problema. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito de detección de voltaje del generador. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.